Imagínate que la sal, un ingrediente habitual en tu cocina, tiene superpoderes. En el vídeo de hoy mostraremos cómo la sal puede ser un arma secreta en la lucha espiritual. Lo explicaré de una forma muy sencilla para que cualquiera pueda entender cómo utilizar la sal de la forma correcta. ¿Sabías que existen 3 formas especiales de utilizar la sal para protegerte de las cosas malas y traer muchas bendiciones a tu vida? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que somos la sal de la tierra? Quédate con nosotros hasta el final del vídeo para descubrir la respuesta y prepárate para sorprenderte con todo lo que aprenderás sobre la sal y su increíble poder. Imagínese sentado en una noche tranquila, mirando el cielo estrellado y pensando en cómo empezó todo. En el principio, Dios, en su infinita sabiduría y poder, no solo creó el cielo y la tierra, sino también cada pequeño detalle del mundo que conocemos. Es fascinante pensar que incluso el grano de sal más simple, el que usas en tu comida todos los días, fue creado cuidadosamente por Dios para un propósito especial. Imaginemos por un momento la inmensidad del universo, donde cada estrella del cielo fue colocada exactamente en el lugar correcto, cada gota de agua en un río tiene su trayectoria definida, e incluso la sal que condimenta nuestra comida tiene un propósito mucho mayor que el simplemente realza el sabor. Pensemos juntos, el cielo que nos cubre, la tierra que pisamos, el fuego que nos calienta y el agua que nos sacia, todo esto fue creado cuidadosamente por Dios. Y nada, absolutamente nada, fue hecho por casualidad. Desde el principio de los tiempos, cuando el mundo era todavía un vasto vacío, Dios tenía cada detalle en mente. Pensó en cada pequeña cosa con un propósito específico, una razón especial de existir. Y así, en un momento de puro poder y creatividad divina, todo tomó forma y vida. Hablemos de la sal, por ejemplo. Parece muy sencillo, ¿no? Un ingrediente pequeño y discreto que muchas veces solo notamos cuando falta en la comida. Pero la sal no está aquí solo para hacer la comida más sabrosa. Desde el principio Dios ya había planeado para él una misión muy importante. Cuando creó el mundo, le dio a la sal una responsabilidad que va más allá de lo que podemos imaginar. Así como el fuego recibió el poder de quemar, purificar y transformar, y el agua, el poder de apagar la sed y dar vida, la sal recibió la misión de preservar y purificar. Pero eso no es todo. Dios, en su infinita sabiduría, le dio autoridad a todo lo que existe en la creación, el fuego que quema, el agua que fluye, la sal que preserva, las plantas que crecen, los animales que viven y, por supuesto, las personas. Cada uno de nosotros, como cada elemento de la naturaleza, tiene una función, un propósito único y especial. Somos como herramientas en las manos de Dios, cada uno con su papel que desempeñar, ayudando a mantener el mundo en orden, funcionando perfectamente como Él pretendía. Así que la próxima vez que pruebes la sal o veas las estrellas brillar en el cielo, recuerda que todo tiene un propósito. Cada detalle fue pensado por Dios para que el mundo sea un lugar armonioso, donde cada cosa tenga su valor e importancia. Y nosotros, como la sal, somos parte de este gran plan divino, con un papel que desempeñar en la maravillosa obra de la creación. Reflexionemos juntos, cada elemento que nos rodea tiene un propósito especial, algo casi mágico. Pensemos en la sal, por ejemplo. Este simple mineral es esencial para conservar los alimentos, evitando que se echen a perder y asegurando que se puedan disfrutar por mucho más tiempo. Ahora, imagina si la sal jugara un papel aún más profundo en nuestra vida espiritual, ayudando a mantener nuestra fe firme y fuerte incluso en los momentos más difíciles. Suena intrigante, ¿no? Te invito a tomar un breve descanso y compartir tu experiencia en los comentarios. Hay algo verdaderamente especial en escuchar cómo otros cristianos enfrentan sus propias luchas y triunfos. A veces las historias de fe de otros pueden ser la fuente de inspiración y fortaleza que necesitamos. Déjame contarte un ejemplo. Conozco a una hermana cuya vida cambió dramáticamente después de usar sal durante sus oraciones. En un momento de profunda necesidad y búsqueda de respuestas, mojó sus manos en sal mientras oraba, sintiendo una conexión más fuerte con Dios. Esta sencilla práctica trajo un alivio inesperado y una renovada sensación de paz y claridad a su vida. Ahora, me gustaría saber de usted, ¿alguna vez ha sentido que la sal jugó un papel especial en sus oraciones o en su caminar espiritual? ¿Cómo ha usado Dios este mineral común para tocar tu vida? Tu historia podría ser la luz que ilumine el camino de alguien que esté pasando por un viaje similar. Compártelo con nosotros en los comentarios e inspiremos unos a otros. Ahora, retomemos el vídeo y sigamos explorando juntos. En la antigüedad, la gente consideraba la sal como algo muy especial. No solo conservaba la carne y hacía que la comida supiera mejor, sino que también se utilizaba como dinero en Roma. Los trabajadores públicos recibían su paga en sal, de donde proviene la palabra salario. A Jesús le gustaba contar historias llamadas parábolas para enseñar y, en ocasiones, usaba cosas cotidianas como el aceite, el pan y el vino, que tienen un lugar especial en la fe cristiana. Ahora bien, ¿te has parado alguna vez a pensar por qué aceptamos tan bien el uso del aceite, pero desconfiamos de la sal? Algunos creen que la sal tiene que ver con cosas malas, como rituales extraños. Eso no es cierto.
En la Biblia, en Juan 10, está escrito que el ladrón viene solo a hurtar, matar y destruir. Esto significa que hay fuerzas que quieren ocultarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual puede manifestarse en las cosas físicas. Dios usa lo que creó para cumplir su voluntad. Por ejemplo, el petróleo se menciona muchas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el aceite de unción se usaba para ungir al sumo sacerdote, a sus hijos e incluso al tabernáculo y sus muebles, mostrando que estaban dedicados a Dios. Puedes ver esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Pero los judíos tenían una regla: no podían usar el aceite de la unción para cosas personales, como se indica en Éxodo 30. La receta del aceite incluía mirra, canela y otras cosas naturales, y no hay nada que diga que el aceite o sus ingredientes tenían poderes mágicos. No es el aceite lo que tiene poder mágico, sino nuestra obediencia a Dios al usarlo como Él nos indica. Imaginemos, por un momento, la escena en la que Dios nos pide ungir algo con aceite. No es el aceite en sí lo que tiene el poder, sino la actitud de seguir la guía divina. Cuando Dios nos ordena usar lo que Él ha creado de maneras especiales, es una oportunidad para que demostremos nuestra fe y reverencia. Reflexionemos más sobre esto. Si Dios nos pide ungir algo con aceite, nuestra respuesta debe ser obediente y fiel. Él, el creador del universo, nos indica que utilicemos este elemento en particular. Entonces, ¿por qué no aplicar el mismo principio a la sal? La sal es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado y muchas veces nos olvidamos de usarla como símbolo de su presencia y poder en nuestras vidas. En Mateo 5, Jesús nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra. Este es un llamado a no olvidar nuestra identidad y nuestro propósito. Estamos llamados a condimentar y transformar el mundo que nos rodea, así como la sal aromatiza y conserva. No podemos permitir que el enemigo nos haga olvidar esta verdad esencial. El uso del aceite se menciona solo en 4 partes del Nuevo Testamento, pero cada una revela algo profundo. En Lucas 7, vemos a María, una mujer de fe, ungiendo los pies de Jesús con el aceite precioso en un gesto de adoración y amor. Es un ejemplo de cómo el aceite simboliza la devoción sincera y el reconocimiento de la divinidad de Cristo. En Santiago 5, se instruye a los líderes de la Iglesia a usar aceite para sanar a los enfermos, lo que demuestra que el aceite es un medio para invocar la curación y la intervención divina. Y en Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando que su trono y reino son eternos, una señal de su autoridad y realeza. Estos ejemplos no son meras coincidencias, sino demostraciones de cómo Dios usa las cosas materiales para manifestar lo espiritual y cumplir su voluntad. Piense también en la vara de Moisés. Dios le dio poder a la vara que llevaba Moisés, usándola como instrumento para revelar su majestad y autoridad. La vara se convirtió en un símbolo del poder divino, transformándose en una herramienta de milagros y maravillas. Así, cuando reflexionamos sobre la obediencia y el uso de los elementos que Dios nos da, como el aceite y la sal, nos damos cuenta de que son más que simples sustancias. Son medios a través de los cuales expresamos nuestra fe y permitimos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es a través de nuestra obediencia y confianza en sus instrucciones que se revelan las señales de su poder y amor. Un día Jehová le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió: es solo un palo. Entonces Jehová dijo: tírala al suelo. Moisés hizo lo que Jehová le pidió y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés tuvo tanto miedo que huyó de la serpiente. Jehová explicó que debido a este milagro, la gente creería que en realidad se apareció a Moisés. Los profetas usaban cosas como agua, sal, aceite y varas para realizar sus milagros. Pero ellos no adoraban estos objetos, simplemente los usaron como herramientas para mostrar la voluntad de Dios. Sabían que si solo usaban estas cosas como rituales, todo se convertiría en una simple costumbre sin poder real. Todo lo que hablamos aquí proviene de la Biblia, no cambiamos nada. Es la palabra de Dios. Algunas personas creen que si algo está salado significa que la persona tiene mala suerte y asocian esto con la brujería, porque se dice que las brujas usan sal para causar daño. Ignorar esto sería ignorar el mal que existe en el mundo. Es cierto que existen personas malvadas y malas, pero no hay magia blanca de Dios. Cualquier acto que no esté guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo intenta imitar lo que Dios hace, pero de manera equivocada. Por ejemplo, Satanás intentó ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo. Aunque Dios dio estos reinos al hombre, Satanás llevó a Jesús a una montaña alta, le mostró todos los reinos y le dijo: te daré todos estos si postrado y me adoras. Imaginemos que Dios nos habla y nos pregunta: ¿has notado cómo las cosas han cambiado porque la gente no escuchó lo que dije? Esto le ha dado más poder al mal en el mundo. Pensemos por un segundo, ¿te has dado cuenta de cómo lo hace? ¿Apenas intenta meterse con lo que es sagrado? ¿Usamos las cosas que Dios nos dio con respeto y la intención correcta? Dios quiere que recordemos siempre que lo que hacemos aquí puede reflejar lo que sucede en el mundo espiritual. Y nuestro trabajo es usar estas cosas con fe y obedeciendo a Dios.
La Biblia nos dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas del mal que están en el mundo espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar sal después de su creación. En la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, Lot eligió vivir en ciudades llenas de maldad porque quería buscar placer sin la guía de Dios. El pecado allí fue tan grande que Dios decidió castigar a la esposa de Lot, convirtiéndola en estatua de sal por desobedecer. Aquí, Dios usó la sal para mostrar su justicia contra el pecado. No fue Satanás, sino Dios quien usó la sal para mostrar que el pecado tiene consecuencias. En Levítico 2, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, porque la sal es una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Imagínese que Dios dijera algo muy importante: cada vez que la gente hiciera una ofrenda, debía agregar sal. Era una regla que se aplicaba a todas las ofertas, sin excepción. La sal no solo daba sabor, sino que tenía un papel especial. Ayudó a mantener las ofrendas limpias y puras, eliminando todo lo que pudiera ser extraño. Además, Dios hizo mucho con David y sus hijos usando sal. Se suponía que este acuerdo duraría para siempre. Entonces, la sal no solo ayudaba a limpiar, sino que también se usaba para hacer promesas que nunca cambian. Entonces, la sal tiene tres grandes poderes: purifica, hace promesas duraderas e incluso puede usarse para causar problemas, si se sabe cómo usarla. Por eso incluso las brujas utilizan sal en sus prácticas. Entienden que la sal tiene un poder que va más allá del mundo físico y espiritual, porque es una creación de Dios con un significado muy profundo. Imagina que alguien intenta convencerte de que la sal es algo malo, solo utilizada por personas que practican brujería, y que solo se encuentra en el Antiguo Testamento, como una herramienta antigua y olvidada. Hoy quiero mostrarles que esto no es cierto. La sal no es algo malo y olvidado; de hecho, la sal tiene un significado muy importante que nunca se ha perdido. ¿Sabías que la sal es parte de algo que Dios hizo para que durara para siempre? Sí, es verdad. La sal simboliza un pacto eterno, y si no la usaste es porque fuiste engañado. Hoy es el día en que verás la verdad y entenderás lo especial que puede ser la sal. Hablemos de una historia antigua para explicarla mejor. ¿Recuerdas a la esposa de Lot? Ella se convirtió en estatua de sal por desobedecer a Dios. Esto sucedió en una ciudad llamada Sodoma, que fue destruida junto con Gomorra. En un libro llamado Deuteronomio, Dios habló de cómo la tierra de estas ciudades fue destruida con fuego y azufre, y ya nada crecería allí. La sal y el azufre se utilizaban como símbolos de destrucción, que quemaban e impedían el crecimiento de las plantas. Por eso, algunos brujos usan sal. Saben que la sal, junto con el azufre, puede causar destrucción. Ahora entiendes un poco más sobre la sal y por qué es tan importante. Gloria a Dios por revelarnos la verdad. Imaginemos que la sal es un regalo que recibimos de Dios. Al principio, fue algo bueno, nos ayudó a protegernos y mantener las cosas en orden. Pero ahora, algunas personas intentan usar la sal para cosas malas, como hacer brujería contra los hijos de Dios. No es que la sal sea mala, sino que nos olvidamos de usar los poderes y herramientas que Dios nos dio. Si realmente eres un hijo de Dios, no necesitas preocuparte de que la gente use sal para tratar de hacerte daño a ti o a tu familia. Tienes el poder de deshacer cualquier hechicería y cancelar cualquier maldición que intenten lanzar contra ti. Recuerde lo que dice la Biblia en Sofonías 2, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, lugar lleno de ortigas y de sal, y será desolado para siempre. El resto de mi pueblo tomará lo que quede y lo heredará. Esto muestra que la sal está asociada con lugares como Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón eran descendientes de Lot y sus hijas, que tuvieron hijos después de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este pueblo nació de un acto muy malo y siempre peleó contra Israel. Cuando hay comportamientos incorrectos, como la depravación sexual, pueden traer maldiciones a las familias y afectar a generaciones. Muchas personas no entienden por qué sus familias tienen problemas, los matrimonios no funcionan o hay abusos, y esto puede estar relacionado con estas maldiciones. A veces vemos ciertos problemas en nuestra familia y no entendemos por qué, como cuando nuestros hijos no pueden tener un matrimonio feliz o cuando hay situaciones de violencia, incluso en hogares cristianos. Esto es realmente triste, sin duda. Una posible explicación es que estos problemas pueden estar relacionados con actitudes erróneas que cometieron nuestros antepasados. Esto pudo haber generado una especie de maldición que pasó de generación en generación. Pero hay una manera de intentar romper esto, y la Biblia nos da una pista a través de un versículo de Sofonías. Puedes tomar un poco de sal, consagrarla a Dios y decir una oración pidiendo perdón por los errores de tu familia. Algo así como: Padre, Dios de Israel, gracias por mostrarme tu palabra. Perdona los pecados de mis abuelos y de mis padres, especialmente las actitudes erróneas vinculadas a la sexualidad. Hoy tomo esta sal que consagré al Señor y, en el nombre de Jesús, declaro que todo el mal que afectó a mi familia es seco e impotente.
Esparzo la sal y declaro que, de ahora en adelante, la bondad y la misericordia de Dios reine en mí y en todos los de mi familia. Esta oración es una forma de pedirle a Dios que limpie lo que estuvo mal en el pasado y traiga paz y bendiciones a las generaciones futuras. La sal en la Biblia tiene un papel muy especial, usándose tanto para bendecir como para maldecir. Es como un arma que Dios le dio a sus hijos, pero el enemigo también intenta usarla contra nosotros. Pero no te preocupes. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué será útil? No sirve para nada, excepto para ser tirada y pisoteada. En la Biblia, la sal aparece en situaciones de bendición y maldición. En el Salmo 107 está escrito que Dios convirtió los ríos en desiertos y secó las fuentes de agua. También convirtió la tierra fértil en tierra salada a causa de la maldad de la gente que allí vivía. Esto muestra que la sal también puede ser señal de castigo. Los cristianos normalmente no usamos sal para maldecir, y eso es bueno, porque siempre debemos tener amor verdadero. Pero es importante saber cuándo usar la sal para luchar y cuándo usarla para traer la paz. La sal puede ser un arma tanto para la guerra como para la paz. Aquí vamos a hablar de la sal como arma de guerra. Piensa en la sal como el ejército de un país. Este ejército está ahí para proteger el país y solo entra en acción cuando alguien intenta invadirlo. Mientras no haya invasores, el ejército permanece alerta, pero tranquilo. En la guerra espiritual, el enemigo ya está tratando de invadir el territorio de los cristianos y por lo tanto, necesitamos usar sal para luchar contra este enemigo. Toma la sal que dedicaste a Dios y espárcela por tu casa, tu barrio e incluso tu ciudad. Ahora, hagamos una oración con confianza. Querido Padre, Dios de Israel, hoy estoy usando la sal del pacto para esparcirla por toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. En el nombre de Jesús, que todos que se seque el mal, que se deshaga toda hechicería e idolatría. Rompo cualquier pacto que los hechiceros o brujas hayan hecho aquí, y les doy una advertencia, si no se arrepienten, enfrentarán la mano poderosa de Dios. Ato todo espíritu de venganza de Dios que intente venir contra mí y mi familia y declaro que, a partir de hoy, el mal nunca más tendrá poder en esta ciudad. La sal es muy poderosa. ¿Recuerdas la historia de Eliseo? Fue a un manantial de agua, echó en el sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado estas aguas, nunca más habrá aquí muerte ni esterilidad. Esta historia muestra cómo Dios usó a Eliseo, quien tenía una doble porción del Espíritu, para sanar las aguas usando sal. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, vemos que cuando se ofrecía a Dios el sacrificio de un becerro o carnero, los sacerdotes les echaban sal antes de quemarlos. Esto nos enseña cuán importante era la sal en los rituales de purificación en el Antiguo Testamento. Ahora pensemos en el dinero, pasa por muchas manos antes de llegar como ofrenda o diezmo al altar de Dios. ¿Sabes a dónde fue ese dinero? Quizás pasó por manos de ladrones, asesinos, contrabandistas o incluso casas de prostitución y brujería. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación, capaz de purificar el dinero que ofreces a Dios. Si quieres consagrar la sal a Dios, hazlo con gran respeto y reverencia. Cuando compres sal para consagrar, compra un paquete completo y dedícalo todo a Dios. No uses esta sal para nada más, solo para honrar a Dios. Por ejemplo, no se puede utilizar una parte de la sal para Dios y el resto para cocinar. Recuerda que esta sal es de uso exclusivo en el altar. Asimismo, el recipiente donde pongas la sal también debe ser especial. No uses una botella vieja que ya tengas en casa. Compra uno nuevo y úsalo solo para este propósito que honra a Dios. Lo mismo ocurre con el petróleo. Algunas iglesias, cuando reciben diezmos y ofrendas, espolvorean sal sobre ellos y dicen una oración pidiendo a Dios que limpie todo de cualquier impureza, como se menciona en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias hacen esto, algunas personas creen que el fruto de su trabajo debe ser puro. Por eso, antes de pagar el diezmo, purifican el dinero en casa, utilizando la sal que estaba consagrada para esta tarea. En la Biblia, en Números 18, está escrito, todas las ofrendas santas que los hijos de Israel traen al Señor, os las doy a vosotros, a vuestros hijos y a vuestras hijas, como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal. Para siempre delante del Señor por ti y por tu descendencia. Esto significa que el pacto de la sal sigue siendo válido hoy y continuará para aquellos que honran a Dios. Y podrías pensar, pero eso fue solo para los israelitas. Imagina que te cuento una historia sencilla y fácil de entender. Eres como una rama cuidadosamente colocada en un árbol fuerte y lleno de vida. Este árbol representa el amor de Dios, Padre que siempre está dispuesto a cuidar de quienes lo buscan en las Sagradas Escrituras. Ahora pensemos en la sal, la que utilizamos para condimentar los alimentos. Pero la sal no solo da sabor, también ayuda a conservar las cosas, haciendo que duren más. Por eso, la sal es vista como un símbolo de algo que nunca termina, de lealtad y una promesa que dura para siempre. En el pasado, en lugares de Oriente, la gente usaba la sal como una forma de mostrar una verdadera amistad.
Era así, si dos personas comían juntas comida sazonada con sal, era como si se prometieran ser amigos para siempre, sin traicionarse jamás. Era una señal de que esa amistad sería fuerte y duraría toda la vida. Y Dios, el Eterno, quería que cada vez que alguien hiciera un sacrificio, recordara la conexión especial con Él. Cuando las personas hacían pactos, se reunían, comían juntos y usaban sal para mostrar que la promesa entre ellos era para siempre, llena de lealtad y fidelidad. Imaginemos que estás en un viaje largo y agotador. Estás viajando por una región lejana y la noche comienza a caer. Las carreteras se vuelven peligrosas y oscuras, y es necesario encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Encuentras una tienda de campaña en el camino y decides pedir refugio. El dueño del puesto es un hombre que, como habrás oído, es un poco peligroso. Es conocido por ser un ladrón que puede robarte e incluso hacerte daño. Aún sabiendo esto, no te queda otra opción que pedir ayuda. Entonces te acercas y dices, sé que aquí es peligroso de noche y podrías ser un ladrón. Pero quiero hacer un trato contigo. El hombre, un poco sorprendido, acepta el trato y te invita a pasar. Él prepara un plato de pan y sal y te sientas a comer. Mientras hablas y compartes la comida, haces un pacto de sal. En aquellos tiempos, este era un acuerdo muy serio y respetado. Significaba que ambos tenían que cumplir su acuerdo y protegerse mutuamente. Al día siguiente, cuando sale el sol, te preparas para continuar tu viaje. Lo que no esperabas es que el ladrón, en lugar de robarte, cuidara tus cosas con mucho mimo. Incluso te acompañó, asegurándose de que llegaras sano y salvo a tu destino. Así, un pacto hecho con la sal realmente garantizó su protección y demostró que, a veces, incluso en situaciones difíciles, la confianza y el respeto pueden marcar la diferencia. Entonces, vayamos a la historia. Un comerciante quería comprar 100 ovejas, pero cuando llegó al campo, el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. El comerciante vio que no tenía suficiente dinero para comprarlos todos de una vez. Entonces, el pastor hizo una propuesta: hagamos un acuerdo de sal. Te doy las 300 ovejas ahora y tú me pagas las 200 restantes dentro de 60 días. El comerciante pensó que era una buena idea y comieron algo de comida con sal para cerrar el trato. El mercader se llevó las 300 ovejas, pero 30 días después murió. Su hijo sabía del acuerdo que su padre había hecho con el pastor, así que cuando llegaron los 60 días, el hijo fue allí y pagó el dinero que le debía su padre. Así, el pacto se cumplió. Ahora entendamos esto: el pacto de la sal es como una promesa muy seria entre dos personas, y también entre Dios y nosotros. Es un compromiso que hay que respetar, como una regla importante. Dios honrará a aquellos que lo honran. Si dices que seguirás a Dios, no podrás vivir de todos modos. Dios promete ser tu padre y cuidar de ti, pero también debes seguir sus mandamientos. En el pasado hubo una lucha importante en el Valle de la Sal. En el libro del Éxodo se habla del Valle de la Sal, donde la gente luchaba para obtener bendiciones. El rey David era famoso por ganar batallas allí, derrotando a muchos enemigos. Amasías también peleó y derrotó a 10.000 hombres en ese mismo valle. Y así, el Valle Salado se hizo conocido por ser un lugar de grandes batallas y victorias. Imagínese un lugar llamado Valle de la Sal, un campo de batalla donde se produjeron dos grandes victorias de los israelitas. El primero de ellos fue cuando un joven llamado David derrotó a un enorme ejército de soldados enemigos. Fue una batalla difícil, con muchos enemigos y David con un número de soldados mucho menor. Pero aún así ganó. Nadie sabe exactamente dónde está este valle, pero la Biblia dice que el pueblo de David quedó muy impresionado por su victoria. Vieron que David estaba luchando con la ayuda de Dios y esto hizo que fuera celebrado y admirado por todos. He aquí una lección importante: si no luchas por tus logros, probablemente no los alcances. A veces escuchamos que Dios pelea nuestras batallas, y eso es cierto, pero no es toda la historia. Dios ya ha hecho mucho por nosotros, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Solo orar y esperar no es suficiente. Piense en Jesús, por ejemplo. No pasó su tiempo solo orando. Él también actuó. Sabía que para lograr victorias era necesario poner en práctica la fe, no simplemente esperar a que todo cayera del cielo. En el pasado la sal tenía un significado muy especial para los israelitas. Se utilizaba para sellar acuerdos, purificar ofrendas e incluso para bendecir o maldecir algo. Entonces para David ganar en el Valle de la Sal fue una forma de demostrar que Dios estaba con él y que tenía la bendición divina. ¿Y tú, qué estás haciendo para alcanzar tus propias bendiciones? ¿Estás esperando a que suceda o estás haciendo tu parte? Muchas veces los cristianos simplemente esperamos que Dios solucione todo sin hacer ningún esfuerzo. Pero para conseguir lo que queremos, tenemos que luchar y hacer lo mejor que podamos. La historia de David nos enseña que, así como la sal puede traer bendiciones o maldiciones, nuestras acciones y dedicación también juegan un papel importante para lograr las bendiciones que buscamos. Así que recuerda, para alcanzar tus metas y bendiciones, tienes que luchar y esforzarte.
Un cristiano necesita permanecer cerca de Dios, orar, ayunar y vivir con rectitud y piedad. Si no haces esto, algo importante falta en tu vida. La sal simboliza esta lucha espiritual. Jesús a menudo realizaba milagros solo con sus palabras. Pero a veces también hizo cosas especiales para demostrar que era el Hijo de Dios. En una historia de la Biblia, Jesús conoció a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre o sus padres habían hecho algo malo para dejarlo ciego. Jesús respondió que no era por ningún pecado, sino para mostrar el poder de Dios. Dijo que necesitaba hacer las obras de Dios mientras tuviera tiempo. Luego escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y se lo puso en los ojos al hombre, diciéndole que se lavara en un estanque llamado Siloé. El hombre hizo lo que Jesús le pidió y, cuando se lavó, empezó a ver. Quizás aún no esté claro lo que intento explicar, así que usaré las plantas como ejemplo. Imagínese que Dios hizo todo lo que existe y todo fue hecho para glorificarlo. Entre las cosas creadas, hay plantas que ayudan a sanar nuestro cuerpo e incluso curar enfermedades graves. Muchos de los medicamentos que utilizamos hoy en día provienen de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora bien, se podría pensar que las plantas son solo cosas materiales, ya que son parte del mundo físico tal como lo conocemos. Pero, ¿y si te dijera que las plantas en realidad comenzaron en el mundo espiritual? En el principio, antes de que todo existiera, solo existía el vacío, y luego vino la creación de todo, como se describe en el Génesis. El mundo que vemos es el resultado de incorporar lo espiritual a lo material. Primero, las cosas existían en la mente de Dios y luego se volvieron reales para nosotros. Como dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Jesús es el Espíritu que se hizo carne. Y es cuando lo espiritual se une a lo material que ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une a lo espiritual. En el mundo espiritual, la sal puede significar pacto, limpieza o bendición. Jesús hizo esto cuando mezcló su saliva con tierra y frotó la arcilla sobre los ojos de un ciego. La tierra misma es simplemente tierra, pero del polvo de la tierra Dios creó al hombre. Imagina que tienes un vaso de agua que parece bastante normal. Pero ¿y si te dijera que esta agua podría transformarse en algo muy especial? Esto es lo que le sucede a la saliva cuando Jesús la usa para realizar un milagro. Toma algo simple, como saliva, que es solo agua, y la usa para hacer algo increíble. En la historia de Juan, Jesús le pide a un hombre que vaya a un lugar llamado el estanque de Siloé, que significa enviado, y se lave allí. El hombre hace exactamente lo que Jesús le pidió y, cuando regresa, puede ver nuevamente. Esto sucede porque obedeció e hizo lo que Jesús le dijo. La lección aquí es que seguir instrucciones y actuar con fe puede traer grandes bendiciones. Ahora, hablando de la sal, imagínala como un superhéroe de la antigua Biblia. La sal era muy importante y se utilizaba para muchas cosas. En el pasado, la sal ayudaba a limpiar las ofrendas y marcaba los lugares que necesitaban protección. También representó algo que duró para siempre. Para utilizar la sal correctamente hay que tratarla con mucho cuidado. Desde la compra hasta el uso, todo debe hacerse con atención y devoción. La sal se usa en lugares donde hay cosas malas o donde la gente necesita protección. Además, la sal puede ayudar a romper maldiciones que pasan de generación en generación y se coloca en lugares importantes como el altar. Por eso, siempre que veas sal, recuerda que es más que un simple condimento para tu comida. Es un poderoso símbolo de protección y purificación. Hablemos de una historia muy interesante de la Biblia, usando un ejemplo que hasta un niño puede entender. Imagina que tienes un amigo muy especial y decides hacer un trato con él. Se prometen mutuamente que nunca se traicionarán ni se harán daño. Esto es como ocurre con la sal en algunas culturas antiguas. La sal simboliza una promesa de confianza y lealtad eterna. Pero aquí hay un secreto, esta promesa solo funciona si realmente crees y te comprometes con Dios. Ahora escucha esta increíble historia. Hay un momento en la Biblia en el que el pueblo de Israel estaba pasando por dificultades y comenzó a quejarse de Dios y de Moisés. Tenían hambre y sed en el desierto y decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto si aquí morimos? No tenemos comida ni agua, y estamos cansados de esta comida insípida. Entonces, Dios decidió enviar serpientes venenosas que comenzaron a morder a la gente, y muchos de ellos murieron. El pueblo se dio cuenta de que habían cometido un error y le pidió a Moisés que le pidiera a Dios que quitara las serpientes. Moisés oró a Dios, y Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. La promesa era, si alguno es mordido y mira la serpiente de bronce, sanará y vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce, y cuando alguien era mordido y la miraba, quedaba sano. Fue un gran acto de misericordia de parte de Dios, demostrando que Él estaba ahí para ayudar. Pero la historia no termina ahí. Con el tiempo, la gente empezó a adorar a la serpiente de bronce como si tuviera poder propio. Cuando el rey Ezequías descubrió esto, destruyó la serpiente porque la gente estaba olvidando que el poder venía de Dios, no de una estatua. Esto es similar a lo que sucede con la sal.
La sal no es un objeto que deba ser adorado o usado sin pensar. Es una herramienta para mostrar la autoridad de Dios. Por eso, es importante utilizar estas herramientas de Dios de la manera correcta y serle siempre fiel. No lo olvides, ser fiel a Dios significa mantener tu fe fuerte, incluso en los momentos difíciles. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios, recordando siempre respetar lo que piensan los demás. Me alegra que lo hayas visto. Si te gustó y encontraste útil el vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte con tus amigos y familiares, dale me gusta y deja un comentario diciendo lo que te pareció. Esto ayuda mucho para que más personas vean el vídeo. Difundamos el conocimiento juntos e iluminemos más mentes. Muchas gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.